Un saludo muy especial para todas las personas que siguen un nuevo episodio de El 25 video podcast que quiere hacer la reconstrucción de lo que sucedió hace 25 años, el 25 de enero de 1999, compartiendo con ustedes experiencias, historias de vida, personajes, lugares y bueno, siempre aquí desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad de Armenia. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones. Acompañándome siempre nuestro amigo Danilo Bocanegra, lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo. En este episodio del 25 nos iremos hasta el municipio de Calarcá, la villa del Cacique, para entender, bueno, qué sucedía en otros municipios del departamento del Quindío hace 25 años. Hoy con un invitado muy especial, Néstor Ocampo, ambientalista de Calarcá. Con Néstor Ocampo nos hemos encontrado en muchos espacios durante los últimos años, en todo este mundo del ambientalismo, de entender nuestro territorio del Quindío. Así que, Néstor, le agradecemos por estar en este episodio del 25. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno tenerlo aquí en esta mesa del 25. Néstor, usted ambientalista, ciudadano calarqueño. Recuérdenos un poco a las personas que estamos aquí en el 25, un poco sobre la historia de Calarcá, la Villa del Cacique. Bien, el pueblo fue fundado en 1886 y solo hasta el 1905 creo que fue que adquirió el 1905 tal vez, sí, el carácter de municipio o algo así, no recuerdo muy bien. Fue un sitio donde confluyeron una serie de colonos, entre ellos mis bisabuelos, que fueron cofundadores del pueblo. ¿De dónde venían ellos? Ellos venían de Antioquia, Marinilla, y por esos lados de por ahí. Y, ¿qué te digo? Una tierra, como todas las tierras del Quindío, muy ricas en todo sentido. Nosotros no nos damos cuenta de lo maravilloso que es este departamento. Suelos que se han formado a partir de cenizas volcánicas, aguas abundantes, sol, porque tenemos mucho sol, una gran diversidad biológica, sorprendente diversidad biológica, gran variedad de pisos altitudinales, realmente, y muchos recursos, sal, oro, mercurio, bueno, hay de todo aquí. Mis primeros años de vida los viví precisamente en la montaña, bien arriba en la montaña, bien lejos. Y luego nos fuimos para el Valle del Cauca porque fuimos desplazados por la violencia a mediados del siglo pasado. Yo me crié en Tuluá, entre los 6, 7 años hasta los 15, 16 años, vivimos en Tuluá. Y bueno, luego nos volvimos a Calarcá, terminé el bachillerato y me fui para la universidad. Para mí ha sido, cuando decidí dedicarme a este asunto del ambientalismo, fue cuando descubrí realmente dónde era que vivía. Pero siempre fue una tierra que extrañé mucho mientras vivía en el valle. ¿Y cómo llega usted al ambientalismo? Esa es una pregunta rara. Bueno, en primer lugar, yo me crié en contacto directo con la naturaleza porque vivíamos en un sitio muy lejos. O sea, yo jugaba era con ovejas, con chivos, con gallinas, con unos piscos. Y de vez en cuando, por acá, cada 2 o 3 meses, me llevaban a la finca que quedaba más cerquita, que había que caminar como 2 horas para que jugara con otros niños. Eso era lejos. O sea, me crié en un contacto muy cercano con la naturaleza. Luego, en el Valle, estudié en un colegio de franciscanos. El personaje histórico de Francisco de Asís siempre me cautivó, no por los aspectos religiosos, sino por su decisión por los pobres y por su discurso acerca de Los tratar de animales. hermanos a los animales. Creo que eso jugó un papel muy importante en mí. La naturaleza siempre fue un objeto de mucho interés para mí, siempre.
tratar de entender cómo eran las cosas en la naturaleza, ese mundo extraño que conocí tan de cerca cuando estaba chico. Y luego, cuando ya, eso fue hace como 40 años, conocí de una disciplina científica de la que nunca había oído hablar, que se llamaba la ecología, o una disciplina científica que te explica cómo funciona la naturaleza. Y eso pues me pareció la maravilla. Dejé prácticamente todo lo que estaba haciendo y me dediqué al asunto. Este término de ecología ya venía tomando fuerza en Estados Unidos, en Europa. Sí, sí. Sí, yo lo conocí por algunas cosas que leí de alguna gente de Antioquia, básicamente. Eh, y algunos textos también traducidos que conocí de Europa. Pero para mí encontré lo que me llamaba más la atención. Néstor, esta relación con la naturaleza, con la ecología, ¿qué le ha permitido a usted entender, conocer de qué características puntuales tiene el departamento del Quindío a comparación de otros territorios, no solo de Colombia, sino también del mundo? Sí, precisamente ahora te estaba haciendo un relato rápido acerca de las características que tiene el departamento del Quindío. Una de las cosas que descubrí en el terreno del ambientalismo es el neotrópico. ¿Qué es eso del neotrópico? Y nosotros estamos en medio del neotrópico. El neotrópico, de una manera muy sintética, fue algo que ocurrió hace 2,5 millones de años, cuando lo que actualmente es Norteamérica y lo que es Suramérica quedaron unidos por lo que llamamos el Istmo de Panamá, o esa cinturita entre las dos Américas, Sí. la del norte y la del sur, que llamamos Centroamérica ahora. En el momento en que quedaron unidas, se inició una migración de formas de vida, de todo tipo de formas de vida, del norte hacia el sur, del sur hacia el norte. Se generó un nuevo trópico, que eso es lo que significa el neotrópico, y precisamente entre los dos trópicos y en el Ecuador, que es donde ocurren todas estas cosas. Y se generaron toda una serie de situaciones nuevas de especiación, de formación de especies. Por eso, esta es la región con mayor diversidad biológica del mundo, más o menos el norte de México, mitad de México, hasta el norte de Argentina, concentra la mayor cantidad de la diversidad biológica que hay en el planeta. Está ahí y nosotros estamos en el medio. Entonces, conocer estas cosas y conocer del funcionamiento de la naturaleza, pues te hace entender mucho mejor el mundo que te rodea y las maravillas que nos rodean a nosotros, y estimar más el hecho de haber nacido aquí. Considero que es un privilegio vivir aquí. Este es, a mi juicio, uno de los mejores parches del mundo para vivir. Los mejores viveros del mundo. Sí, uno de los mejores parches del mundo para vivir. Néstor, nos comentaba usted en un conversatorio que tuvimos la oportunidad de compartir hace poco en la conmemoración de los 25 años del terremoto del 99, esa expectativa que tenía la sociedad de la llegada del año 2000, ¿cierto? Pasados los años 80, los años 90. Yo, sí, estando niño, recuerdo muy bien los años 90, para mí son muy gratos, pero pues ya usted es una persona mucho más grande, con mucha más experiencia. ¿Por qué tanta expectativa para la llegada de los años 2000 y qué implicaba eso también para nuestro país? Claro, mira, yo nací en 1950, o sea, ya tengo 74 años. Y esa segunda mitad del siglo XX creo que ha sido una de las cosas más, que te digo yo, apasionantes que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Nunca han pasado tantas cosas tan raras. Nosotros, que era joven en el 66, 67, que fue la época de la primavera de París, en Europa, que el hipismo, el rock, los Beatles y todas estas cosas, una revolución cultural ocurrió en esa época. Cuando yo estaba joven, pelado, en el colegio y empezando la universidad, estábamos convencidos de que el futuro iba a ser mejor. No teníamos duda de eso. La ciencia que nos había llevado a la luna, pues nosotros decíamos, la ciencia resolverá cualquier problema que se nos presente. Y segundo, después de la Segunda Guerra Mundial, al menos eso era lo que parecía, la democracia prosperaba en muchas otras regiones del mundo.
Entonces, con la democracia y con la ciencia íbamos a resolver cualquier tipo de situación. Hasta teníamos un horizonte de futuro que era el año 2000. Pero llegamos al año 2000 y nos encontramos con una tremenda decepción. La ciencia había terminado al servicio del capital, incluso contra los intereses de la humanidad, y la democracia se convirtió en un cuento, en un discurso para engañar a la gente. Hitler se declaraba demócrata, Francisco Franco también, Pinochet también, y en la realidad seguíamos matándonos y seguían unos dominando a otros y la propiedad y el fruto del trabajo de la gente cada vez concentrándose en menos personas. Entonces fue una gran decepción realmente. Y les comentaba eso ese día para compararlo con lo que sucede con los jóvenes hoy. Que los jóvenes hoy saben que mañana no va a ser mejor. Nosotros estábamos convencidos de que el futuro iba a ser mejor. Los jóvenes hoy creo que están bastante convencidos de que el futuro no va a ser mejor. Y es una situación dramática que en el lapso de la vida de una persona cambien tan profundamente las situaciones. Néstor, nos ubicamos en la década de los 90, una década donde la apertura del neoliberalismo, ¿cierto? Prácticamente nos pone en el mapa de la globalización del mundo, pero ¿a cambio de qué? ¿Cierto? Compartiendo con usted en muchos espacios, conociendo, cómo empiezan a llegar todas estas empresas multinacionales a nuestros territorios, empresas de monocultivos, de pino, de eucalipto, cómo se le empiezan a dar esos territorios tan llenos de vida, tan llenos de diversidad, a empresas multinacionales que durante los últimos 30 años han modificado todo nuestro territorio. ¿Cómo era el departamento del Quindío en esa década de los 90 previo al terremoto? Esa es una cosa que uno siempre se pregunta si será cierto o no. Yo creo que sí es cierto. Era mejor antes, cuando éramos simplemente unos campesinos cogiendo café aquí. Esta región, estoy hablando ya más o menos de los años 70, más bien. Era una región donde predominaba la pequeña y la mediana propiedad. Los extremos de riqueza y pobreza no eran tan notables como ahora, pero luego empezaron a suceder una serie de cosas. Fue cambiando la propiedad de la tierra, fue acrecentándose la concentración de la propiedad de la tierra, ocurrió lo que se llamó una crisis cafetera, que realmente no fue una crisis cafetera, fue la crisis de un modelo económico, porque imagínate tú, las mejores tierras del país, como son estas, dedicadas a una sola cosa, que ni siquiera es un alimento, porque el café no es un alimento, el café es un consumo suntuario. Cuando podríamos ser, si quisiéramos, una potencia en la producción de alimentos. Bueno, empezaron a cambiar muchas cosas y tú me preguntas por la década de los 90. Por esa época estaban sucediendo cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con mi experiencia vital, novedosas. En 1983 ocurrió el primer encuentro nacional de organizaciones ambientalistas. Econgente 83, que fue aquí en la Suiza, en la Florida, cerca de Pereira, que fue el nacimiento del movimiento ambiental en Colombia. Y en 1987, después de eso, nosotros creamos en Calarcá la Fundación Ecológica Cosmos, o sea, hace 35 años ya. Estuvimos, ¿qué se dice? Como a la altura del momento, creo yo, cuando decidimos dedicarnos a los temas ambientales y en su momento. Y además porque estaban cambiando de una manera notable las condiciones de vida aquí. Por esa época empezó a hablarse un poco, después de esa crisis del modelo cafetero, de alternativas, que fue cuando cayeron los precios internacionales favorables al café colombiano, alternativas al café, porque pues eso puso en malas condiciones a mucha gente.
Pero en eso tuvo que ver también el hecho de que desde la misma federación empezaron a imponer los cultivos a plena exposición y acabaron con buena parte de la diversidad biológica aquí. Realmente confluyen muchas cosas por esa época. Y bueno, hasta podría uno decir que fueron unos años claves para llegar a lo que tenemos hoy, que es un territorio en crisis ambiental, porque haber tumbado buena parte de la vegetación aquí para tener cultivos de café a plena exposición, haber acabado con la diversidad biológica que había aquí y haber puesto a los campesinos en manos de las multinacionales que proveen los agroquímicos, porque entonces más abonos, más pesticidas que se empezaron a utilizar de una manera intensiva, todo eso empezó a cambiar la situación aquí. Quebraron muchos de los pequeños y medianos y empezaron a ampliarse las propiedades, a concentrarse la propiedad. Empezó a hablarse en esa época del turismo como una de las posibilidades nuevas después de la crisis del modelo cafetero. También en la diversificación de los cultivos. Con eso de la diversificación de los cultivos, realmente la federación nunca hizo nada serio. Siguieron imponiendo los cultivos a plena exposición. Pero yo recuerdo que se empezó a hablar del turismo. Incluso tengo por ahí unos folletos en italiano y en inglés donde ya empezaba a promocionarse esta situación. Luego llegó lo del terremoto en el 99. ¿Cuál era el contexto del Quindío en ese inicio de 1999? Creo que era el momento en el que estaban cambiando de una manera acelerada las cosas aquí. Este era un departamento donde, como te digo, los contrastes entre la gente pobre y la gente rica no eran tan grandes. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Calarcá los dueños de las fincas sacaban los fines de semana, pero cantidades apreciables de productos para compartirlos con la gente pobre. Y uno iba a cualquier finca y le regalaban alguna cosa. Por esa época, ahora acabo de recordar, también se introdujo aquí algo que fue un desastre, que fue el cultivo de la yuca. Perdimos mucho suelo con los cultivos de yuca porque se introdujeron con las mismas técnicas que se utilizaban en el valle y los suelos aquí son completamente diferentes a los del valle. Entonces perdimos mucho suelo. Éramos una sociedad más tranquila, más rica en muchos aspectos. Los ritmos de la vida tenían que ver con los del café. Y de ahí para acá empezó todo a acelerarse, a aumentar mucho la población aquí. Y todo eso se exacerbó con el terremoto. ¿Qué estaba haciendo usted el 25 de enero de 1999? Pues ¿Qué recuerda de ese día? Sí, yo un año antes, creo que sí, fue un año antes, había iniciado trabajo en la administración municipal de Calarcá, creando la unidad de desarrollo comunitario que no existía. No existía una oficina que se dedicara a promover la organización de la sociedad. Entonces un día me llamaron de la alcaldía. Yo creí que me iban a preguntar alguna cosa relacionada con alguna carta que les llegaba donde decía ecología o ambiente y entonces... Que eran términos no muy conocidos en aquella época. No los conocían. Entonces me llaman y preguntan qué era esa vaina. Entonces creí que era eso, pero me dijeron que habían en un consejo de gobierno acordado que si alguien podía crear la unidad de desarrollo comunitario en Calarcá, era yo. Y me llamaron, que si estaba de acuerdo. Bueno, nosotros lo discutimos en la fundación y finalmente decidimos aceptarlo, entre otras cosas, porque hemos considerado siempre que uno de los factores que más limitan, todos los aspectos de la sociedad es la escasa capacidad organizativa de nuestra sociedad. La sociedad civil es muy pobre en sus organizaciones aquí en el departamento del Quindío, en todo el departamento del Quindío. Entonces era la oportunidad de hacer algo y desde la oficialidad aportar a solucionar ese problema. Y también otra de las razones fue,
bueno, conocer cómo funciona el Estado por dentro, que eso también fue una enseñanza muy interesante. Ver cómo funcionaba eso, porque hasta ese momento nosotros siempre nos habíamos dedicado era a tirar piedra desde la calle, a criticar y a decir, y entonces queríamos saber. Ahora lo hacemos con más razón, después de haber aprendido lo que aprendimos. Y bueno, en esas me encontraba yo. En ese momento, un año antes, había iniciado ese trabajo, y a eso se suma una, ¿qué te digo yo? Como una especie de propósito personal que había dicho yo, bueno, vamos a cambiar ya dentro de poco de siglo y de milenio. Bueno, hagamos algo significativo. Hagamos algo significativo, me refiero al hecho de personalmente hacer algo significativo. Nosotros creamos la fundación en 1987, algo que valiera la pena. Y bueno, no habíamos encontrado muy bien, personalmente no había encontrado muy bien qué cosa muy significativa hacer, y ocurre el terremoto. Y esos 2 años que siguieron a partir de ahí fueron los 2 años más intensos que he vivido yo en mi vida, cuando he aprendido, en el tiempo en el que he aprendido más cosas. ¿Cómo vivió Calarcá el terremoto del 99? Bueno, es difícil, porque es difícil caracterizar eso, pero te cuento algunas cosas. En el momento en que ocurrió el terremoto, yo estaba en el segundo piso de mi casa. ¿En dónde vivía en aquella época? Vivía ahí en Calarcá, al norte de Calarcá, cerca del Colegio Robledo. Ahí tengo mi casa. Y estaba en el segundo piso. Yo lo primero que hice apenas vi que todo empezó a caer fue averiguar dónde estaba mi hijo, que en ese momento yo vivía con Julián Andrés, uno de mis hijos. Bajé y estaba con sus amigos ahí enfrente, en un prado que había al frente de la casa, que hay al frente de la casa. Bueno, eso me tranquilizó. Luego entré a revisar si la casa había sufrido algunos problemas muy serios, y pues no encontré, que algunas grietas y todo eso, pero no estaba comprometida su estructura. Entonces le dije a mi hijo que se quedara ahí, y yo salí a ver qué había pasado. Creo que fui la primera persona que tuvo una clara idea de qué había pasado en el municipio, porque yo me muevo en bicicleta. Y en ese momento había casas y tapias y de todo caído por todas partes. No se podía mover uno en carro. Pero yendo en la bicicleta, pues donde había obstáculos me la cargaba y pasaba al otro lado. A 4 cuadras de la casa vi el primer cadáver, a un señor al que le cayó un muro encima. Ahí estaba. En esa experiencia, Néstor, y antes de que usted siga, entendiendo todo el tema de la naturaleza y la ecología desde su perspectiva, ¿era entendible que algo de esa magnitud pudiera pasar en alguna época del tiempo aquí en nuestro departamento? Sí, claro, claro. Porque nosotros vivimos en la región de mayor amenaza sísmica de Colombia. Así de sencillo. Y fuera de eso, la topografía, donde hay grandes acumulados de cenizas volcánicas, también es susceptible a los derrumbes. Y tenemos incluso otro tipo de amenazas, como por ejemplo el paso de la cordillera central por la carretera ahí, porque por ahí circula mucha cosa peligrosa, o la amenaza del volcán Machín. Realmente el departamento del Quindío podría ser el departamento con mayores amenazas, si tú lo Y miras. entendiendo también su tamaño, ¿no? Y entendiendo su tamaño y otros aspectos, como por ejemplo la densidad poblacional. Y que últimamente es mucho más evidente esa densidad. Este es el segundo departamento más densamente poblado de Colombia. La densidad poblacional aquí es más de 7 veces el promedio nacional. La de Armenia es más de 11 veces. Entonces, sí era previsible que algo como eso podía pasar. Ya sabíamos que estábamos viviendo en la zona de mayor amenaza sísmica. Es más, a mí ya me habían tocado 2 terremotos más o menos fuertes antes de eso. Y bueno, la manera como se estaba construyendo, dónde se estaba construyendo,
era apenas previsible que sucediera algo como lo que sucedió aquí. Era apenas previsible. ¿Cómo se veía Calarcá esas horas posteriores al terremoto? Bueno, eso te estaba contando ahora. Entonces yo salí en la bicicleta, 4 cuadras, el primer cadáver, pasé, seguí en la bicicleta, me fui hasta el sur de Calarcá, fui por lo que llamamos allá la cola del Valencia en la bicicleta, eso quedó devastado completamente. Fui hasta el sur, di la vuelta, etcétera. Creo que fui la primera persona que tuvo claro qué era realmente lo que había pasado en Calarcá y qué tan grave era el asunto. Entonces puse a funcionar mi oficina. Fui la primera oficina, esa fue la primera oficina que empezó a funcionar 1 hora y 10 minutos después del terremoto. Porque fui al edificio que llamamos nosotros al Palacio Municipal, monárquicos que somos todavía, pues no estaban dejando entrar por el peligro, pero finalmente el vigilante me dejó entrar. Yo le dije, no, déjenme entrar, hermano, que yo necesito unas cosas que están en la oficina. Subí, saqué 2 radioteléfonos que tenía, me saqué un listado que tenía de todas las juntas de acción comunal, porque ya me había elaborado un listado con los teléfonos de los presidentes de todas las juntas de acción comunal, urbanas y rurales de Calarcá, unos rollos de papel, marcadores, saqué todo eso rapidito, subí, bajé y todo eso, y luego me fui para donde un señor, amigo mío, que yo lo había visto con unos chaquetones de esos que tienen muchos bolsillos por todas partes, y le dije que me regalara uno, y le expliqué que era porque yo me iba a poner a trabajar por lo que había ocurrido, y el hombre dijo, claro, ahí mismo sacó uno de esos chaquetones y me lo dio. Entonces mi oficina empezó a funcionar en ese momento. Me fui para bomberos, me conseguí una mesa, puse un letrero que decía ahí Unidad de Desarrollo Comunitario y empezó a funcionar. La administración municipal empezó a funcionar 17 días después de ocurrido el terremoto. Entonces, lo primero, hubo algunas ideas que tuve claras desde un principio. En primer lugar, que la estructura organizativa más extensa, a pesar de todos los problemas que tenía, en el municipio eran las juntas de acción comunal. Más que el comité de cafeteros, más que cualquier cosa, eran las juntas de acción comunal. Entonces, esa fue la primera idea. Hay que trabajar con las juntas de acción comunal, porque aquí va a ser necesario llevarle auxilio, ayudarle a la gente en los barrios. Segundo, la segunda idea era que era que aprovecharlo para que se fortalecieran las organizaciones, que las mismas organizaciones en sus barrios o en sus veredas se encargaran de administrar o tramitar todo lo que tenía que ver con la recuperación de su sector. Y eso tenía que ver con algo también sobre lo cual yo ya tenía alguna claridad, la dignidad de las personas y a que a las personas no se les convirtiera en damnificadas. Porque generalmente ocurren estas cosas que los agentes del Estado convierten a las personas en damnificados y de esa manera las desmovilizan. La gente, toda la historia de la humanidad, sí, la gente, toda la historia de la humanidad se ha recuperado de sus problemas, de las guerras, de los terremotos, de las inundaciones, de todo eso. O sea, hay una capacidad intrínseca en nosotros para hacer las cosas. Pero cuando tú conviertes a la gente en damnificados, los desmovilizas y los dejas allá esperando a que les lleves el agua, eso es mala cosa. Genera otro tipo de pensamiento en la población. Sí, entre otras cosas creo que los problemas mentales. Y que es muy evidente incluso 25 años después de que sucedió el terremoto. Sí, entonces, mientras el resto de la administración convirtió a la gente en damnificados, pues yo hacía todo lo posible por movilizarlos para atender la situación que se estaba presentando. Además también
Ese tema, Néstor, de convertir a la sociedad en damnificado también implica que, y como lo ha dicho usted muchas veces, ya empiecen entonces agentes externos a tomar las decisiones sobre nuestro territorio, gente que no conoce nuestra tierra a Sí, tomar ese tipo de decisiones. sí. Y otra cosa que sucedió fue que desde un principio tuve claro que cualquier tipo de ayuda que le fuera a llegar a una comunidad tenía que tramitarse a través de sus juntas de acción comunal, así fueran débiles. Problema de ellos si estaban fuertes o débiles sus organizaciones. Problema que tenían que resolver ellos en medio de la situación y que ese ejercicio sirviera para que se fortalecieran. Entonces yo, por ejemplo, tuve problemas con muchos otros funcionarios públicos porque cogían las ayudas y se iban a repartirlas a los barrios por encima de las organizaciones. Decía, no, mano, hay que aprovechar la oportunidad para que se fortalezca la gente. Pues no. Hubo algunos que no quisieron copiar y tuvimos algunas dificultades con alguna gente por eso. Pero bueno, se hizo lo que se pudo en ese sentido de que siempre se tramitara con las personas y tuvimos experiencias interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, de una junta de acción comunal de un barrio en Calarcá que se les entregó a la junta una cantidad de agua y alimentos y no sé qué cosa. Y al día siguiente regresaron con parte de eso y dijeron que a ellos les había sobrado eso y que para que se lo dieran a otra gente. Eso no lo iban a hacer los funcionarios públicos. Iban a salir a repartirlos, a politiquear con eso, que eso era lo que hacían, a repartírselo por ahí a otras personas. Incluso recuerdo que tuve una desafortunada situación con una de las funcionarias, creo que era la control interno, la jefe de control interno o algo así, que cualquier día se me apareció ahí a la oficina con unos pollos congelados y que si quería pollos, que 2 o 3, tranquilo, que fue que llegaron estos pollos y no, pero si nosotros tenemos trabajo, estamos trabajando y nos dan la comida aquí, ¿cómo nos vamos a estar repartiendo eso? Bueno, tuvimos un problema ahí porque, pues, ¿cómo así estar aprovechando ya? Nosotros teníamos trabajo, hermano. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Aprendí mucho de la vida, aprendí mucho de la gente y todas estas cosas. Entonces, como te dije, empecé a funcionar con mi mesa. Llegaba a cualquier parte, me conseguía una mesa, ponía unidad de desarrollo comunitario, llené todos los bolsillos con los datos de marcadores y cosas de esas. Y a empezar a ayudarle a las juntas de acción comunal donde tenían problemas por la debilidad para que se organizaran lo suficientemente bien y fuera a través de ellos que se entregaran las ayudas que estaban llegando. Y en términos de infraestructura, ¿qué tan afectado se vio el municipio de Calarcá? Bueno, eso fue terrible, muchas cosas se dañaron. Una de las cosas, de los lugares que más sufrió fue la galería. Yo recuerdo que la parte oeste de la galería se cayó y eso mató un poco de gente, como 19 personas mató, porque era muy grande, era bastante grande. Y que fue también una diferencia que tuve con el alcalde, porque el alcalde se fue a llorar y a llorar ante las cámaras y a sacar muertos. Yo le decía, hermano, pero es que ese no es el papel suyo. El papel suyo es poner a funcionar la administración municipal, que es lo que necesitamos aquí, que esto funcione y que en las diferentes oficinas y secretarías se dediquen a lo suyo. Usted no tiene por qué estar sacando muertos. Para eso están los organismos de socorro y la gente es capaz de sacarlos. ¿Usted por qué tiene que ir a meter a él? Lo mismo sucedió cuando se empezó a hablar de de los vándalos y estas cosas. Incluso un día me tocó armarme e ir a guardarle la espalda porque al hombre le dio que por ir a enfrentar a los vándalos. Yo en el camino diciendo, hermano, usted no tiene por qué estar haciendo esto. Usted garantice que la administración funcione. Pues por eso la administración no empezó a funcionar sino 17 días después.
ese tiempo se perdió, con seguridad causó muchos problemas a muchas personas. Pero bueno, finalmente eso se resolvió. También fue muy interesante en esto de la organización cuando llegaron las organizaciones a las que se les dio el trabajo para la reconstrucción. Porque como tú decías, ahora en muy buena medida se le entregó eso de la reconstrucción a otras personas. Y una de las cosas que recuerdo muy bien es que habían campamentos, cambuches e invasiones. Aprendí cómo la misma gente tiene una mayor capacidad para resolver sus problemas. Cuando llegaron estas entidades con músculo financiero, que realmente lo que hicieron fue favorecer la presencia en el departamento del Quindío de grupos económicos, ellos construían los tales campamentos y eran unos cuartos muy pequeños. Eso fue la primera discusión que tuve con algunos de ellos, porque yo les decía, es indigno cómo van a meter ustedes a una persona, a una familia en 10 metros cuadrados, 12 metros cuadrados. La misma gente hacía, y fuera de eso, en esos campamentos, entre un cuarto donde estaba una familia y otra, no había sino unas tablas, o sea, no había intimidad. La misma gente que construía sus cambuches y sus invasiones separaba unas casas de otras, las hacían con plásticos, con tablas, con lo que sea, pero había una separación entre unas y otras, y eso es clave, la intimidad. O sea, nosotros no somos, ¿qué? Es que ni para animales eso. Entonces, la gente tiene reservas, tiene capacidad para hacer las cosas. Eso es lo que tiene que ver con lo que te decía ahora de convertir a la gente en damnificados, como en cosas que se pueden poner allí. Bien. Te estaba contando de la galería, que te dije que el alcalde se fue a sacar muertos. La galería se dañó bastante bien, se dañó bastante, pero no se cayó totalmente. E inmediatamente empezaron a hablar, eso fue rapidito, de tumbarla para construir allí el centro administrativo municipal. Que fue que fue lo que pasó en Armenia. Uh-huh. Y lo mismo que sucedió en muchas otras partes. Y eso tiene que ver con algo, y es que de un tiempo a esta parte se hace todo lo posible por acabar con esos lugares de integración de la sociedad, como son las galerías y los parques. Tú ves que los parques paulatinamente se van convirtiendo en plazas, que son dos cosas distintas. Y las galerías... Menos verde y más cemento. Sí, una plaza. Mira, un parque es un sitio de encuentro de la gente, donde la gente se encuentra, habla, le hacen digestión a la realidad Está local. En la sombra, comparte con especies animales, vegetales. Y son lugares amables. En el parque de Calarcá, por ejemplo, había unas sillas bastante cómodas, parque. Cómodas. En alguna época tuvo hasta pérgolas. Bueno, un sitio de encuentro para hablar, para charlar, para estar, amable para eso, en el cual predominan las áreas blandas, o sea, las que tienen pasto y matas, más que las áreas duras. En cambio, en las plazas predominan las áreas duras, las áreas blandas cada vez son más pequeñas. ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que un parque es un lugar de encuentro, una plaza, como está más desprotegida y es más lo duro, y es menos amable, menos cómoda para estar allí, generalmente se utilizan es para el ejercicio de los actos de poder. Cuando se va a... Actos proselitistas. Sí, actos proselitistas, o cuando se va a posesionar el alcalde, o porque hay una parada militar, o porque hay un Te Deum porque está cumpliendo años el pueblo, cualquier cosa de esas. Entonces son un espacio blanco que tienen hasta unas especies como de tarimas. Y cosas por el estilo. Que eso es distinto a que la gente se encuentre de una manera espontánea y tal. Ahí lo que sucede es que lo que antes era un sitio de encuentro para la ciudadanía, como la galería, empieza a ser una cosa algo diferente y ya no lo es. Y las galerías
siempre han sido, a pesar de que de un tiempo a esta parte las galerías fueron como unas especies de sitios de exclusión donde se reúne la gente pobre y los campesinos y que huele y que ha pescado y que tal y pascual. La verdad es que eran y siempre fueron a través de la historia de la humanidad los sitios más ricos de articulación social donde iban, o sea, donde se encontraban los procesos económicos, culturales y sociales del campo y de la ciudad, y donde tú te encontrabas a la gente rica y a la gente pobre. Era rico, era muy rico desde el punto de vista social. Pero de un tiempo a esta parte, pues se ha querido acabar con eso para favorecer los centros comerciales, por ejemplo, que son no lugares, que son unas cosas muy distintas. Yo recuerdo que cuando íbamos a la galería, nos encontrábamos con el alcalde, con la gente rica, con los campesinos. Era una delicia ir y olía de todo y bueno, era una cosa muy rica realmente, y aprendía uno y veía cosas y había de todo. Y todo eso, que es muy distinto a ir ahora a un centro comercial. Que entre otras cosas, si tú vas mal vestido a un centro comercial, pues ya te están mirando raro los vigilantes. No, las galerías eran otra cosa. Y la idea es acabar con ellas, como te digo, para favorecer las grandes superficies, que los sociólogos hoy llaman no lugares. Néstor, ¿cómo fue ese proceso ya de reconstrucción del municipio de Calarcá? Bueno, ¿Qué fue lo que más? Sí. Volviendo un poco a lo de la galería, allá pretendieron hacer lo mismo que hicieron aquí, o sea, terminar de tumbar eso y convertir allí eso en un centro administrativo municipal, el CAM. Cortar pues nosotros, la historia así de todo. Nosotros no lo aceptamos. Yo les dije, hermano, si me tengo que salir de la administración me salgo, pero yo soy uno que me va a oponer radicalmente a eso, y junto con otras personas nos opusimos a que fueran a quitar la galería de ahí. Bueno, total, terminaron de derruirla y hicieron otra galería que realmente no ha funcionado nunca muy bien porque no tiene las características que tenía la otra, que eran los espacios más amplios. Son unas madrigueras ahí, no sé arquitectura, qué cosa. ¿No? Y sí, ¿Esta también era patrimonio arquitectónico como la que tenía Armenia? Sí, era grande, eso era dos cuadras, eso eran como 2 manzanas. De un lado estaban las carnes, del otro lado estaban las verduras, y era altísimo. Bueno, ¿cómo fue el asunto de la reconstrucción allí? Bueno, básicamente fue el asunto de recuperar la vivienda de la gente en los barrios. Básicamente eso, porque muchas casas se dañaron. Lo que te digo de el Valencia, eso quedó arrasado completamente. La iglesia, creo que una de las torres de la iglesia se dañó y había que tumbarla. Fue muy curioso ver que hay una cosa curiosa, hombre, ahora que lo recuerdo. Como director de la Unidad de Desarrollo Comunitario, una de las cosas que hice poco tiempo después fue hacerle un homenaje público a una señora. Esa señora, al otro día del terremoto, frente a las ruinas de su casa, montó un asadero de arepas, a vender arepas. A mí eso me pareció lo mismo que te estaba diciendo ahora, de cómo la gente tiene recursos para hacer las cosas. A mí eso me pareció tremendo, hermano, tremendo. Que la mujer ya estaba ofreciendo a otros algo, su esfuerzo y buscando la manera de solucionar su problema, bueno, etc. Yo la invité y le hicimos un homenaje público por la actitud frente a la desgracia, básicamente. Me pareció que era necesario hacerlo. Además, una de las cosas que también me di cuenta, y lo recordé ahora que estaba hablando de la torre de la iglesia, que tuvieron que tumbar un pedazo, es que las mujeres asimilan mejor estas situaciones. Sufren menos problemas mentales que los hombres. Los hombres viven o vivimos en el mundo de lo público y entonces ya no hay el trabajo, ya no hay estas cosas y entonces las mujeres sabían que ese día a las 6 de la tarde deberían tener algo para comer para sus hijos o para su esposo. O sea, inmediatamente se pusieron a hacer algo.
armar una fogatica al frente de la casa, cualquier cosa, para tener los teteros para los pelados y algo para comer y a ir a desenterrar algo de comer para hacer comida y no sé qué cosa. Las mujeres inmediatamente se pusieron en la tarea de rehacer la vida. En cambio los hombres, yo me acuerdo muy bien cuando estaban en el asunto de tumbar ese pedazo de la torre, una cantidad de hombres así pegados a una pared mirando cómo iban a tumbar la torre. Ocurrió el terremoto, las mujeres sabían que a las 6 de la tarde había que tenerle tetero a los pelados y comida al esposo. Entonces ya estaban buscando entre los escombros de dónde sacar algo de comer, una olla, armando un fogoncito, cualquier cosa. Estaban empezando a recuperar la vida. En cambio, los hombres se fueron a ver qué había pasado y andar por allí y no sé qué cosa. Para mí eso fue también una gran enseñanza. Haber visto la entereza con la que las mujeres generalmente asumen eso y posteriormente darme cuenta también, y eso lo corroboré con un señor de Naciones Unidas con quien tuve la oportunidad de hablar, experto en desastres, que vino y estuvimos hablando sobre esas cosas y me decía que efectivamente era así. Las mujeres tienen un sentido más directo y más cercano de la vida. Los hombres se les desarticula un poco su vida laboral, su vida social, y que finalmente los problemas mentales afectan más a los hombres. Máxime, sí, como te decía ahora, se les convierte en damnificados. Eso fue interesantísimo. Néstor, en 25 años, ¿qué tanto ha cambiado Calarcá? ¿Qué se perdió de esas raíces, de ese arraigo? ¿Cómo la ve ahora? Bueno, hay una cosa curiosa con respecto a eso. Muchas casas viejas se cayeron y lo primero que empezó en todos esos lotes, tabaco. Matas de tabaco por Más que todas todo partes. casas en el centro. Por todas partes. Sí. Casas viejas que se cayeron y esos Que lotes todas tenían sus patios internos, fueron colonizados por matas de tabaco. Lo que quiere decir que más de 70 años habían estado latentes semillas de tabaco en el piso. Que hizo parte de esas economías Sí, de principios del siglo XX, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Luego estuve averiguando y sí, resulta que las semillas de tabaco pueden permanecer latentes mucho tiempo. Y como esa fue una zona tabacalera en su momento, pues sí, todo el mundo preguntando, ¿pero de dónde sale tanto tabaco? Y había tabaco por todas partes. Bueno, se cayeron muchas casas, muchos lotes quedaron vacíos, todavía están vacíos. Creo que esa reconstrucción fue traumática, en primer lugar porque por la manera como se condujo oficialmente el asunto. Cogieron gente de diversos barrios y construyeron unos barrios nuevos y fueron y la metieron toda todos fueron a dar allá. Y no, eso no es bueno, que la gente pierda los entornos donde se han criado, donde están las relaciones familiares y todo eso. Y ahí tenemos, por ejemplo, Llanitos de Guaralá, que sigue siendo un problema. Hay mucho conflicto, mucha conflictividad allí, y creo que eso es lo fundamental. Tiene que ver con el hecho de que allí empaquetaron a gente que era de muy diversas condiciones y de muy diversos entornos sociales y de diversos barrios. Creo que eso hay que repensarlo. La gente debe mantener en alguna medida lo que eran sus entornos. Entonces eso nos lleva, y es algo que en el 25 le hemos dado mucha prioridad, es cómo fue la planificación territorial de las ciudades, de los municipios posterior al terremoto. Lo hemos hablado de Armenia, sí, ¿cierto? De cómo se ha construido a espaldas de esas características, y lo mismo ha pasado en Calarcá. Sí, no hubo ninguna planificación territorial y todo lo que hubo fue improvisación, física improvisación. Pero entendiendo eso desde el desconocimiento de las autoridades sobre la tierra, sí. ¿O fue porque, bueno, aprovechemos y metamos... porque la reconstrucción, claro, como decías, ahora la hizo gente que no era de aquí. Vamos a darle prioridad a los intereses económicos de esta gente. Sí, así, hablando de cosas grandes, el primer error, convertir a la gente en damnificados, y el segundo error, entregarle los destinos de la gente y de las ciudades a empresas que no son de aquí.
Hombre, ¿por qué no lo hicimos entre nosotros? De alguna manera, pues no se hizo no se hizo así. Claro, íbamos a necesitar ayuda, pero a mí el tal modelo del Forec no me convence del todo realmente, porque en buena medida lo que hicieron fue que ciertos grupos económicos se fortalecieron aún más y se afincaron aquí organizaciones de propiedad raíz o que manejan esos asuntos de propiedad raíz y todo eso. Pero ahora? bueno, tú me preguntabas por Calarcá. Creo que Calarcá aumentó mucho en población. El corregimiento de Quebrada Negra, eso casi se duplicó en población. La Virginia casi que se duplicó en población. Y que la Virginia tuvo un derrumbe meses después del terremoto. Sí, ¿no? hubo una avalancha de la Quebrada del Cofre. Porque ese año hubo un invierno bravísimo. Sí, creo que esa fue una de las cosas. Y apareció a vivir aquí mucha gente que no era de aquí, evidentemente. Es más, mucha gente que no era de aquí resultó favorecida en los barrios nuevos que hicieron. Eso sucedió. Dentro de las cosas que recuerde eso, y bueno, se extendió mucho la ciudad. Hasta ese momento prácticamente nosotros íbamos hasta la variante sur y de ahí para allá se creció eso. Todo eso era monte. Eran fincas. Y de ahí para allá, Llanitos de Guarará, por ejemplo, era una finca que llamaba Llanitos, que era donde practicábamos los de la Cruz Roja. Yo me acuerdo muy bien de eso. Néstor, ¿qué significa para la región, para el país, Calarcá como un punto de cruce de la cordillera central, todo lo que ha implicado la construcción del paso del túnel de la línea, todos los proyectos que se tienen a futuro para conectar las regiones del país, la región pacífica con la región central y todo este megaproyecto de interconexión continental? Bueno, ¿Cómo está Calarcá ya. en este momento? En primer lugar, aclaremos una cosa. Yo no creo que eso sea un megaproyecto pasar de Ibagué a Calarcá. Es un proyecto grande. Megaproyecto es una cosa que se llama IIRSA, la Iniciativa para la Integración de la Región Suramericana. Ese sí es el megaproyecto, del cual el paso de la cordillera, o más bien una carretera moderna entre Bogotá y Buenaventura, es un proyecto. Uno entre como 500 del IIRSA. Pero mira, creo que haber insistido en el paso de la cordillera central, ahí donde está, ha sido el error estratégico más grande que se ha cometido en este país. Porque haber insistido en el paso de una carretera a 6 kilómetros del volcán activo más peligroso del país, El Machín. el Machín, es un grave error. La próxima erupción del volcán Machín, por pequeña que sea, va a significar que esa, que es prácticamente el único paso de la cordillera central, deje de ser útil por lustros o décadas. Y esa consecuencia sería un nuevo desastre, además de la erupción del volcán, porque quedaría el país partido en dos. Tengo un documento que, entre otras cosas, desapareció de la web, pero por fortuna yo lo había guardado, de Ingeominas, que era como antes se llamaba el Servicio Geológico Colombiano. Y ahí dice claramente, en términos de la ubicación de grandes proyectos viales o de infraestructura y de densificación poblacional, debe considerarse la cercanía con el volcán Machín. Pues nadie le hizo caso a eso, y ese documento es de 1999, entre O sea, otras ellos cosas. lo sabían y aún así desarrollaron su proyecto. De 1999, precisamente en 1999 es ese documento, claramente lo dice, en las páginas 17, 18 y 19. Y no lo hicieron caso. Es más, en el proyecto de paso de la cordillera central y túnel de la línea, ni siquiera se menciona al volcán Machín como un factor de riesgo o una amenaza. Néstor, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Pero espérate un momentico. Tú me preguntabas por eso en relación con Calarcá. Y para Calarcá y el Quindío creo que ha sido una desgracia. O sea, seguir siendo un lugar de paso
Empecemos por el hecho de las ingentes impactos ambientales negativos que nos ha generado esas obras. Las obras pasan, todas las obras del paso de la Cordillera Central y el túnel de la línea pasan por las fuentes de agua de Calarcá. Nosotros teníamos prácticamente 4 fuentes de agua y finalmente quedamos dependiendo casi que de una. Ya más o menos se ha recuperado otra, que era la Quebrada del Salado, que durante 10 años bajó de puro pantano y otro tipo de contaminaciones. Se incrementan los riesgos por la circulación de sustancias peligrosas por allí y ahora ya es cosa de casi cada mes, que si no es petróleo, es carbón, es, ¿cómo se llama esto? Biocombustibles que llaman. Todos los días, casi todos los días hay un problema por ahí. Gas licuado, hay muchos problemas. Entonces, realmente a eso se suma que eso ha incrementado, y eso es algo de lo que hablaba precisamente ese documento que te digo, la densidad poblacional aquí, el establecimiento de más gente aquí, y qué sentido tiene estar acumulando gente e infraestructura al lado de un volcán que el día que haga erupción, la próxima erupción, nos vamos a tener que ir todos. O que cuando ocurra un terremoto va a haber mucha gente aquí. Una anécdota relacionada con el terremoto es que cuando estaba iniciando mi periodo como director de la Unidad de Desarrollo Comunitario en Calarcá, un día llegó el corregidor de Barcelona a preguntarme algo sobre las juntas de acción comunal y cómo iban a organizar la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Barcelona. Cuando él iba saliendo, se me ocurrió preguntarle, hermano, ¿usted sabe por qué Barcelona se llama Barcelona? Y él me dijo, no, yo no tengo idea. Entonces le conté por qué Barcelona se llama Barcelona, por qué se llama Barcelona la ciudad Barcelona en España. Y bueno, que finalmente a este Barcelona se lo pusieron por la que existe en España. A los 15 días volvió el hombre y me dijo, hermano, vuélvame a contar esa historia que me gustó. Y se la conté. Resulta que días después, él, estando en la plaza ahí en Barcelona, encontró con unos españoles que estaban bebiendo y en medio de la charla les dijo, ¿ustedes saben por qué Barcelona se llama Barcelona? Y los tipos no sabían. Y eran de Barcelona. Catalanes. Entonces ellos decían, pero ¿cómo puede ser que nosotros que somos de allá no sepamos cuál es el origen del nombre y venimos por aquí a un pueblito que se llama Barcelona y aquí sí saben por qué se llama así? Bueno, eso quedó así. Resulta que meses después llegó una carta al municipio donde aparecía Barcelona inscrita en la asociación de ciudades que se llaman Barcelona en el mundo, que son como 19 o algo así. Asociación de ciudades llamadas Barcelona en el mundo. Berlín son como 101, creo que. Berlín es ahí por todo el mundo. Bien. Y tiempo después, el terremoto. Y si recuerdan, las primeras auxilios internacionales que llegaron aquí fueron los de Barcelona, los de la sociedad de ciudades que se llaman Barcelona a Barcelona. Barcelona fue donde arrancó la reconstrucción. Llegaron con aviones, con aparatos, con carros, con de todo para Barcelona. Y eso es una anécdota interesante que pone de presente lo importante que puede ser compartir lo que uno sabe con otras personas, la información, bueno, y hacer lo que uno debería estar haciendo con la gente, ¿no? Como una charla pudo haber desencadenado algo que finalmente terminó en que les fue bien en el proceso de reconstrucción. Eso fueron la primera delegación internacional que llegó a protegerlos a ellos. Néstor, entendiendo todos estos datos, todas las características de nuestra tierra, ¿cuáles pueden ser esas principales recomendaciones que le podemos aportar a la ciudadanía del departamento del Quindío para, en primer lugar, conocer nuestra tierra y, en segundo lugar, saber cómo reaccionar frente a una tragedia de esta magnitud? Creo que la responsabilidad en lo fundamental es del Estado, que el Estado tiene
como Estado, un conocimiento más amplio de todos los factores de riesgo. Y es su responsabilidad educar y formar a la gente, por un lado, para eso. Pero aquí, por ejemplo, la educación no nos habla de eso. No es realmente serio en eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, que haya un sistema de gestión del riesgo que funcione, porque el que hay no funciona. Eso realmente no funciona. Tú me preguntabas ahora por los 90 y para esa época apenas se estaba empezando a crear el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que así se llamaba en un principio, que luego se llama de Gestión del Riesgo, porque aquí no existía eso. Eso empezó a crearse después de 1985, cuando ocurrió lo de Armero. Entonces, empezando la década del 90, apenas estábamos empezando a armar ese asunto y por eso le ponían cuidado en los colegios y cosas por el estilo. Pero después de eso se han olvidado esas cosas. Además, debería reformarse completamente la concepción que se tiene de ese sistema, porque eso no puede seguir siendo algo que esté sometido a los vaivenes de la politiquería. Para ponerte un caso, en el terremoto en Calarcá, había una joven inteligente, muy bien intencionada, que estaba ahí en la unidad en ese momento eso se llamaba la unidad de gestión, no era gestión del riesgo ni siquiera, gestión del riesgo. Ella estaba ahí y ella le tocó todo el proceso de reconstrucción y todo eso, y cuando terminamos este asunto, estaba súper bien capacitada. O sea, imagínense, había vivido y conocía el asunto. Pues terminó ese periodo administrativo, empezó otro, la sacaron y el nuevo alcalde, para pagar un favor político, puso ahí a un tipo que ni sabía, un borrachino ahí, que no tenía ni idea de qué era eso de la gestión del riesgo. Y hubo que empezar por explicarle qué era el sistema. De esa manera no hay cuando un sistema de gestión del riesgo funcione. Debe tener, ¿qué te digo yo? Debe ser un cuerpo técnico independiente, no depender de la alcaldía, de la gobernación o cosas por el estilo, de la presidencia de la República. Debe ser un cuerpo técnico con independencia y todo eso, con capacidad realmente para hacer eso. Entonces yo creo que la responsabilidad en lo fundamental es del Estado, que es el que tiene los recursos para incidir en la educación, para incidir en la organización de la sociedad y todo eso. Los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos son ignorantes completos de dónde viven. Entonces, ni saben. Aquí yo le cuento a la gente, por ejemplo, que hay un volcán. Todavía hay gente que no cree que hay un volcán que se llama el Machín, y si les digo que del Machín hacia el norte hay 11 volcanes más, no me creen tampoco. Pero son 12 volcanes los que hay ahí. Entonces, sí, creo que la responsabilidad es en lo fundamental del Estado y no la ha cumplido bien porque el sistema no funciona. Actualmente no funciona. Bueno, Néstor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del 25. Ahí nos queda la invitación para que conozcamos un poco más esa tierra que nosotros habitamos, todas estas características que nos permitan también entender cómo ha sido el ordenamiento territorial 25 años después del terremoto. Néstor, muchas gracias por participar, siempre muy agradecido por compartirnos sus experiencias y que nos permitan también entender el historial de nuestra tierra quindiana. Néstor, muchas gracias. Hombre, con gusto. Muchas gracias a Néstor Ocampo por compartir sus experiencias en este episodio del 25. Hoy estuvimos hablando sobre el municipio de Calarcá, la villa del Cacique del departamento del Quindío. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, agradeciendo siempre también a nuestro amigo Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo. Y recuerden también que este video podcast del 25 es gracias también a ustedes, gracias a los parceros, a Juan Pablo Orozco, a Diego Zambrano, a Felipe Vargas y
y a nuestro amigo Arlex Parra, quienes hacen posible la producción de este 25. Recuerden que estamos realizando esta serie desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que en 2 años cumple sus primeros 100 años. Si tienen historias que nos quieren compartir de anécdotas, vivencias, lugares, personajes, nos lo pueden compartir a nuestro correo electrónico de El 25, y también pueden encontrar nuestro seriado en plataformas de Spotify y YouTube. Y recuerden también seguirnos en nuestras páginas, en redes sociales, en Instagram y en Facebook, para que conozcan también quiénes son los personajes que nos acompañan en El 25.